veneciano desembarca en las costas atenienses al frente de un ejército, pone sitio a la ciudad y ordena bombardear la Acrópolis desde las colinas. Lo hace contando con la posibilidad de un impacto directo, pues los turcos sitiados en la Acrópolis han trasladado toda la pólvora al gran templo. Sin duda, no era más que una cuestión de tiempo. En algún momento, una de las granadas haría blanco en el depósito de municiones en el Partenón y... Por esa fecha, el templo llevaba ya más de 2000 años incólume. Desde la colina se había visto a los romanos llegar e irse, a San Pablo predicar los evangelios y a los turcos lanzarse a la conquista de su imperio mundial. La historia del Partenón es también la historia de un hombre sin cuyo ascenso probablemente jamás se hubiera podido construir el templo. Ya a mediados del siglo V, Pericles sobresalía como un hábil político. Al caer en combate su predecesor durante una campaña militar, Pericles estimó que había llegado su hora. Con él se desarrollaría en Atenas un nuevo espíritu democrático. Y como símbolo visible de lejos, era preciso erigir en la Acrópolis un templo que coronara la labor política de Pericles. Casi con un golpe de mano, se asignó a sí mismo la dirección de las obras. Proporción y líneas clásicas. Con esos dos elementos se proponía convencer a los atenienses. Aquí debía despertar una nueva conciencia nacional. Como Atenas en el Partenón, toda Grecia tendría un nuevo centro en Atenas. Para el diseño de las fachadas, ningún artista era demasiado bueno. Fidias, el escultor más famoso de la antigüedad, esculpió frisos y esculturas para el Partenón. Sin embargo, de todo aquello queda bien poca cosa en el templo. Lo que dejó en pie la pavorosa explosión se lo llevó casi todo un inglés, poco más de un siglo después. Allá por el año 1800, Lord Elgin había empezado a copiar las figuras de frisos y frontispicios. Y ahora que los franceses estaban a la ofensiva, mandó cortar con sierras, a la carrera, todas las esculturas de los mármoles del Partenón. Peor aún, allí donde el procedimiento del corte resultaba demasiado lento, no se reparó en derribar, sin más ceremonias, una estatua de su zócalo. Las esculturas, que siquiera en alguna medida sobrevivieron al brutal desmontaje, fueron recogidas, empacadas y despachadas por mar a Inglaterra. Allá encontraron más tarde un nuevo emplazamiento. En el Museo Británico se habilitó una sala especialmente para los tesoros de Grecia. Las piezas ornamentales del Partenón están aquí en el exilio. Pericles deseaba contar una historia. Los atenienses, y no solo ellos, sino toda Grecia, debían poder ver cómo la nueva Atenas había nacido de las proezas de un pasado legendario. Los griegos de la prehistoria habrían tenido que vencer a terribles, fabulosos enemigos. Centauros, mitad hombres y mitad caballos, bárbaros de un mundo extraño y salvaje. En los centauros, los atenienses reconocieron cualidades propias de sus enemigos actuales. Aquí se requería el auxilio de los dioses, puesto que se trataba de enemigos que, al proverbial coraje de los espartanos, sumaban una aplastante ventaja numérica. Tal era el caso de los persas.
Sobre Atenas, los caballos de Helios recorren su órbita en el cosmos. De entre las tinieblas de un pasado mítico debía despuntar una nueva era, hasta que volviera a eclipsarse con el ascenso de la luna. Entre el ascenso y el ocaso, Atenea se batirá con Poseidón en el Ática, por la tierra y por los hombres. Pero Zeus está de parte de Atenea. De la cabeza del padre de los dioses brotó la belicosa diosa con todas sus armas. No cabe duda, gobernará a Atenea. Pericles había señalado el camino. Ahora era necesario persuadir a los ciudadanos atenienses. Todos debían participar en una gran marcha, una fiesta en honor a Atenea. El desfile partió del Keramicos, el cementerio, y atravesó el ágora. Y desde la plaza del mercado la muchedumbre emprendió el ascenso hasta la Acrópolis. Como en las Olimpiadas, los atenienses se reunían aquí cada 4 años para celebrar una fiesta. Pericles había reservado lo mejor para el final de la marcha. El camino de los Panateneos, así se llamaba la fiesta, conducía hacia el Partenón. Los dioses y diosas contemplaban la procesión desde lo alto del frontispicio. Pero cuando los visitantes alzaron la vista para mirar a los dioses, vieron que había algo más que ver allí, algo que sería tan importante como las propias deidades. En el friso interior del templo se reconocieron a sí mismos, un reflejo ideal de una sociedad ideal. Desde las islas de la Liga Marítima Ateniense habían llegado diplomáticos para la fiesta. Los aliados habían aportado dinero para la construcción del templo. Por tanto, era justo que participaran en la fiesta. Cuanto más cerca de la cabeza del desfile, tanto mayor era el atropellamiento de bestias, personas y pesados carros tirados por bueyes y caballos. Delante de ellos avanzaba la curia sacerdotal. 4 años habían estado preparándose, acumulando regalos y ofrendas para este momento culminante. Una vez más se detuvieron a esperar frente al pórtico oriental. Finalmente, irrumpieron en el templo. Atenea recibió su nueva túnica y a sus pies se depositó cuanto se estimaba digno de su divino poderío. Un templo tan fastuoso requería una entrada digna. Con los propileos, la Acrópolis tendría una entrada monumental de planta rigurosamente simétrica. Pero a mitad de camino se perdía la proporción. Por primera vez después del exitoso lanzamiento del Partenón, Pericles se vio obligado a aceptar una solución de compromiso. Huéspedes estatales, diplomáticos y reyes subían esta escalinata. Los propileos tenían ante todo una función representativa. Eran un lugar donde recibir y agasajar a los invitados. En las salas se habilitaron comedores, ya desde entonces con vista a Atenas. En el otro lado de la Acrópolis, la cuenta de sus arquitectos no le daba a Pericles. Necesitaba toda la colina para sus obras. Sin embargo, otros ya tenían sus planes aquí. Los sacerdotes de Atenea Nike deseaban tener acceso libre a su viejo santuario en la Acrópolis. Además, justo allí planeaban erigir su nuevo templo a la diosa griega de la victoria. Desde luego, Pericles procuró que sus obras sobresalieran. Y hay que decir que, si bien el complejo sacro nunca llegó a alcanzar las dimensiones previstas, no por ello perdió el efecto solemne que él deseaba. Pericles sabía que en tiempos remotos un héroe ateniense se había arrojado desde la Acrópolis de Atenas. Egeo se había quitado la vida al no poder soportar el dolor.
el legendario rey de Atenas creía que su hijo Teseo no regresaría vivo a la patria. En su honor, el mar que baña las costas de Grecia se llama Mar Egeo. ¿Qué honores le dispensarían a él, a Pericles? La muerte de Egeo había sido trágica. La suya no sería más que una muerte desdichada. Y es muy probable que así se la haya imaginado. Su cadáver jamás halló descanso en la tumba que se construiría póstumamente para él al pie del Partenón. Cierto que creció también aquí el olivo de Atenas, pero lo sembraron en un sitio insignificante. Y justo cuando se quería poner fin al culto a la diosa más importante de Pericles, alguien redescubrió el rastro del tridente de Poseidón. Según el mito, el dios del mar había clavado su cetro en una roca tras haber perdido su duelo con Atenea. Ahora se colocaron guardianas junto al sepulcro. No obstante, Pericles no pudo encontrar ninguna paz aquí, bajo sus vigilantes ojos. Cécrops, el primer rey del Ática, había sido enterrado en la parte sur del templo, y con él se pretendía perpetuar el recuerdo de los viejos tiempos. Así, de una manera visible para todos, concluyó definitivamente la grandiosa época de Pericles apenas unas décadas después de su muerte. Pero, a pesar de todos los pesares, Grecia había encontrado, al fin, un símbolo.